siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso nos encontramos todos los días buscando ser reavivados en la palabra del Señor. Hoy meditamos juntos en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor asístenos al meditar en tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 de Lucas presenta una serie de consejos, de advertencias, de estímulos. En primer lugar, están dirigidos a los discípulos. Mientras se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras, Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Primero, cuídense de la levadura de los fariseos, de la hipocresía. Primer consejo, cuídense de la hipocresía. No vivan de la apariencia. Los fariseos viven de la apariencia, pero ustedes no vivan de la apariencia. Todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Segundo consejo, versículo 5. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Solo teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Segundo consejo, solo teman a aquel que tiene poder más allá de la muerte para resucitar de los muertos, para vida o para condenación. Solo a ese tienen que temer. Tercer consejo, versículo 8. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Primer consejo, cuídense de la hipocresía. Segundo consejo, solo teman a aquel que después de la muerte tiene poder para echarlos al infierno. Tercero, reconozcan delante de la gente a Dios. Cuarto, versículo 10. Todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Así que el cuarto consejo a los discípulos es: no blasfemen contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa rechazarlo, y si rechazamos el Espíritu Santo, nos quedamos sin chance de arrepentimiento y de perdón, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Pero si yo rechazo y llega el momento que el Espíritu Santo deja de actuar en mi vida, no tengo chance de arrepentirme. Por eso dice, no rechacen hasta la blasfemia al Espíritu Santo. Quinto consejo, versículo 11. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defender, de lo que van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Quinto consejo, nunca se preocupen cómo defender la fe. Dependan de Dios y Dios les dará las palabras necesarias. Sexto consejo, en este resumen que hacemos de este capítulo, comienza la parábola del rico insensato. Y el resumen de esta parábola del rico insensato es: tengan cuidado, versículo 15, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y entonces contó esa parábola para ilustrar. Tengan cuidado, la vida no depende de lo que tenemos. Hay mucha gente que tiene mucho, todo lo que quiere y más, y no saben lo que tiene, y sin embargo no han aprendido ni podido vivir en plenitud. Séptimo consejo, versículo 22. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, por el cuerpo, qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran, no cosechan, no tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves?
así como Dios cuida de las aves, así como Dios viste de las flores. No se preocupen, sí, ocúpense, pero no se preocupen, no se angustien. El capítulo continúa. El versículo 32 dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará su corazón. La mejor inversión es invertir en la eternidad. El capítulo continúa. Desde el versículo 35 en adelante se resume en una frase: siempre alerta. Manténgase listos con la ropa bien ajustada, la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llega y toque. Siempre alertas, siempre vigilantes, siempre listos. Dichosos los siervos a quien su señor encuentre pendiente de su llegada. Felices los siervos que cuando el Señor llega los encuentra pendientes de su llegada. En el versículo 41, Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Y entonces Jesús contestó, versículo 42, donde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo, dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Así que él estaba hablando para ellos y estaba hablando para todos, que tienen la responsabilidad y que tenemos la responsabilidad de ser el siervo fiel y prudente que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Desde el versículo 49 en adelante, dice que Él ha venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, vine a traer división. ¿Cómo es eso? Jesús vino a traer división. Bueno, Él dice que la división se produce porque unos lo aceptan y otros lo rechazan. Y en una misma familia, dice, puede haber 5 en una familia, 3 contra 2, 2 contra 3. Puede el padre enfrentarse con el hijo contra el padre, la madre contra la hija. Él quiere que todos lo acepten y todos se salven. Pero a veces se dividen porque unos creen y otros lo rechazan. Desde el versículo 54 en adelante hay un par de consejos a la multitud. El primero se resume en esta frase: distinguir los tiempos. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen va a ser calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienen que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Así que los dos grandes consejos para la multitud son distinguir los tiempos y practicar la justicia. ¿Cómo dice que ustedes pueden conocer que está por llover y no pueden distinguir los tiempos que la palabra de Dios ha profetizado? Las cosas que suceden hoy estaban escritas en la Biblia desde hace miles de años y se están cumpliendo con exactitud. Distingan los tiempos, reconozcan los tiempos que vivimos y entonces practiquen la justicia. Vivan como Dios manda. Practiquen el derecho. Sigan la voluntad del Señor. Y así este capítulo
que resumió algunas de las enseñanzas de Cristo y de los consejos para los discípulos y para la multitud, nos convoca a nosotros también a ser no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Por eso ahora, en la oración, pidamos al Señor que nos ayude a ser hacedores de su palabra. Señor, gracias por estos consejos. Queremos no solamente repasarlos como un código de ética del pasado, sino incorporarlos a nuestra vida. Por eso te pedimos que Jesús reine supremo y así sus enseñanzas se manifiesten en nuestra conducta y comportamiento. Sé con todos nuestros amigos y hermanos y condúcenos a todos hacia una vida para siempre a tu lado. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo: Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía de todos los días. Nos reencontramos mañana. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.